Muy bien, bienvenido todos los que estamos aquí y los que nos siguen en las redes también, bienvenidos. Para mí es un privilegio, no todos lo saben, pero es un gran privilegio que después de 5 meses que han pasado puedo volver a predicar, no porque no me hayan dejado predicar, sino porque había sido operado la tercera vez de la espalda y pedía a nuestro equipazo de la iglesia que me sustituyan entre todos de alguna forma y la verdad que se merecen un gran aplauso. A ver si damos un aplauso a todos. No creáis que esto ocurre todos los días, es un milagro que haya personas que sean capaces por un lado y que también estén dispuestos, porque hay gente que es capaz pero no está dispuesta, ¿verdad? Y aquí se han dado las dos cosas y aquí estoy. Bueno, porque estoy aquí, sigo también con el tema que dejé hace 5 meses. En capítulo 10 del Evangelio de Juan hemos dejado el tema de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Qué podemos aprender de Él? ¿Qué significa creer en Él, seguirle a Él, tener vida eterna, de tanto que habló de ello y de lo que pasó? Ahora estamos, por ejemplo, en el día también de entrada a Jerusalén, recordando, ¿verdad? El día de Ramos, lo llamamos nosotros así. Y nosotros justamente hemos terminado los salmos durante 3 meses y pico, estudiándolos, Jesús en los salmos. Hemos visto que Jesús tuvo que entrar en Jerusalén como rey de reyes, pero en un burro. Y entonces en esta humildad fue rechazado porque tuvo que ser rechazado, morir en la cruz, al tercer día resucitar y estar entre los discípulos dándoles testimonio, ir al Padre, estar a la diestra de Dios donde esperamos que Él vuelva. Y eso está tan cierto, más cierto, como yo siempre digo, que yo haya nacido realmente tal fecha como dice mi pasaporte, ¿no? Porque en esas cosas hay gente que se equivoca en apuntar la fecha de nacimiento, ¿no? Pero lo que Dios ha dicho sobre su Hijo y está escrito en la Biblia es inspirado por Dios, no tiene error, no está equivocado y podemos confiar completa y totalmente en lo que dice. Por eso dice también, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Luego vamos a hacer la pregunta rápidamente, pero ¿por qué dudas? Y la respuesta es, oye y cree, recibe vida eterna y siga a Jesús. Y lo que nos ocupa es estudiar Juan 10, versículo 22 a 33. Realmente lo he dividido en 2 partes para no cargar demasiado esta mañana y no dejar el tema de forma superficial. Así que, no obstante, pido mucha paciencia porque no sé si te gusta leer, pero hoy nos toca leer. No sé si te gusta pensar, pero hoy nos toca pensar. Porque la fe viene por oír o leer la palabra de Dios, evidentemente entenderla, reflexionar sobre ella y saber lo que es cierto y lo que no es cierto para poder creer y tener seguridad. Así que hace falta este esfuerzo. ¿Por qué dudas? Es una pregunta que te hago a ti y quiero una contestación. Es una pregunta que te hago, de verdad, no es una pregunta retórica, una pregunta que quiero escuchar de vosotros. ¿Por qué crees que la gente duda? Sí, pero luego vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? No es que Dios no quiera que creamos y que no nos haya dado fe, sino ¿por qué dudamos? Precisamente por eso hago la pregunta, para ver que reflexionemos, ¿no? ¿Es Dios culpable de que yo no crea o mi suegra no cree? ¿Soy yo culpable si no creo? Vamos a ver que Dios, desde luego, si juzga a una persona es porque no cree. Y supongo que será muy injusto que Dios venda los ojos de una persona y diga, no te puedes quitar la venda, pero me tienes que decir lo que ves. Y si no me lo dices, al calabozo.
porque no conocemos, porque no leemos la Biblia, por ejemplo, porque ¿cómo vamos a creer si no leemos lo que Dios dice en su palabra? Porque no puede creer porque sí. Tengo que creer en algo que yo entienda, ¿no? Que yo sepa lo que estoy creyendo, porque si no es credulidad, es imaginación, es un buen deseo que me gustaría que fuera así, que estoy soñando que no sería muy bonito que fuera Dios así, de esta forma, que yo fuera salvo, pero no tendría jamás una seguridad si no leo la palabra de Dios. ¿Por qué dudas? Bueno, espero que estéis ahora bien despiertos, ¿no? Habiendo pensado por qué la gente duda, porque es muy importante. Mira, yo digo, aquí tenemos otra vez el texto y aquí vemos poco a poco por qué esta pregunta. Mirad, primeramente Juan 10, 22, para repasar otra vez el texto, dice, por aquel entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta expresión, por ejemplo, está en rojo, pero no te lo voy a explicar porque para eso tienes la guía de Juan. Aquí está explicado de qué se trata, cómo fue profetizado por el profeta Daniel, cómo se cumplió al pie de la letra y qué significa esta fiesta. Pero bueno, algo tenemos que dejar para la guía para que la leáis, ¿verdad? Era invierno. Eso es importante saber, lo que no es la continuación de lo que Jesús decía hasta ahora, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, sino está de nuevo en Jerusalén en otro momento y han pasado por lo menos 2 meses desde la última vez que él estuvo hablando en público y es ya realmente los últimos momentos en Jerusalén donde escapa por los pelos para no ser apedreados, porque no era su hora. Y ahí era invierno, y podemos decir, ya se palpaba también un invierno realmente frío y mortal en Jerusalén, en cuanto a lo espiritual. La gente se había endurecido, enfriado tantísimo para con Dios y para con Jesucristo, que se les había prácticamente olvidado todo lo que Jesús había hecho por ellos, todo lo que había dicho, y se fijaron solamente en esto de que Jesús afirmaba, ¿qué afirmaba? Que era muy difícil de entender, que él, siendo una persona humana, decía ser Dios. Y por eso le querían apedrear. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Yo creo que no hay ninguna cosa peor que la duda. Por la duda hay personas que se enferman psicológicamente, se vuelven locas, se decepcionan, se deprimen. Hay personas que por las dudas se quitan la vida, por las dudas cometen grandísimos errores, se casan con la persona equivocada, abandonan las personas que más les quieren. Las personas huyen donde estarían más seguros y se meten en grandes problemas. Por las dudas cometemos grandes errores y no podemos dormir, etcétera, etcétera. Por eso a mí personalmente me duele cuando veo a una persona, sobre todo, dudar de Dios. Porque una persona que duda de la existencia de Dios, del amor de Dios, realmente no le queda otra cosa que pensar que está desgraciadamente una casualidad sin ningún sentido en este mundo. Y si encima está no amado por un Dios, sino por seres vulnerables que hoy te aman, mañana no, hoy te quieren con locura, mañana te aborrecen con estupidez, entonces realmente es deprimente vivir de esta forma. Y a mí me gusta ayudar a las personas, por eso me gusta que seamos una iglesia misional, porque realmente tenemos respuesta a estas dudas que todo el mundo podría tener y las hemos tenido nosotros también. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Jesucristo es Dios? ¿Realmente hay perdón de mis pecados? ¿Hay vida eterna? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay alguien que me ama de verdad? ¿Me ama de una forma incondicional y sincera? Y tenemos la respuesta en Jesús, que sí. Pero ellos no hacían una pregunta
en este sentido, sino que si examinamos y Jesús les contesta, vemos que estas personas estaban diciendo mayoritariamente, queremos acabar contigo, realmente. Dínoslo una vez más lo que quieres decir, pero ya estamos hartos de estar en vilo. Queremos una decisión. Eso es otra cosa. Cuando una persona quiere salir con la suya, como sea, está en gran peligro de acabar incluso con el Salvador del mundo, como eran los judíos aquí. Porque si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza, Jesús lo contesta de esta forma. Ya os lo he dicho. Os he dicho lo suficiente. Os lo he dicho con claridad. Os lo he dicho durante 3 años, día y noche. Os lo he dicho incluso a través de los profetas. Venimos ahora estudiando los salmos. Ahí en los salmos está escrito acerca de mí. A través de estos profetas os he hablado también. A través de Moisés, a través de todos los demás profetas. Vengo hablando desde hace cientos de años a vosotros. Ahora he venido yo en persona para hablaros también. Os lo he dicho con claridad. ¿Y por qué no creéis? Porque no queréis creer. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. O sea, incluso Jesús se humilla tanto y dice, vale, no creéis en lo que yo digo, pero creed por lo menos por lo que hago. ¿Por quién soy yo por mis obras? Y es cierto, cualquiera puede hablar. Y no hay que creer a todo el mundo que habla. Pero si todo lo que hace confirma lo que dice, no hay ningún derecho de no creer lo que él dice. Entonces Jesús dice, fijaos en lo que he hecho vosotros, pero vosotros no creéis. Aquí viene ahora la gran pregunta, ¿qué significa esto? No creéis porque no sois de mi rebaño. Aquí hay personas que se confunden en interpretar estas palabras de Jesús, ¿verdad? Algunos dicen, es que te das cuenta, los pobrecitos no podían creer porque Jesús no les había elegido ser de su rebaño. Y encima le está echando la bronca, le está diciendo que no creen. Si es él el culpable que no les ha permitido poder tener oídos para oír y ojos para ver y con corazón dispuesto a creer en él y para ser salvos. Si no quiere que sean salvos, ¿por qué les echa la bronca? ¿Por qué dicen que no creen? Algo tiene que fallar en esa interpretación, porque Dios no puede ser tan absurdamente injusto a condenar al que no permite hacer otra cosa que lo que le condena, teniendo todo el poder para cambiar su corazón y su mente y hacer que sea salvo y que crea, según la misma teoría que tienen. Por eso yo creo que ahí tenemos que entender esta mañana todos que esta interpretación es absolutamente falsa, decir que Dios es el culpable de que personas no crean. No estamos diciendo que Dios no ha endurecido el corazón de Faraón. Claro que sí. Claro que llega un momento donde Dios dice, no te voy a permitir que creas, porque te has pasado la línea roja. Te he hablado un sinfín de veces. Te he salvado no sé cuántas veces de circunstancias, te he mandado no sé cuántas personas, sigas con vida por pura misericordia. Y ahora te has pasado 40 pueblos, diríamos en castellano, y se acabó. Voy a demostrar lo que pasa con una persona que no quiere creer a pesar de todo lo que le he permitido poder creer. Le he incitado a creer. Le he pedido que creas, me he humillado para que creas, he hecho todo lo posible que creas y sigues voluntariamente resistiendo, despreciando todo mi amor, todas mis palabras, todas mis obras, toda mi paciencia. Y se acabó. Hay personas que se mueren por esa razón. Hay personas que se endurecen. Hay personas que mueren en el lecho y dicen, no me da la gana creer en Jesucristo. Pero así, aunque sé que es verdad, pero no me da la gana arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo. Y yo los conozco. Mi propia hermana
era una de estas personas. El padre de un amigo mío, Fernando Plou, de Zaragoza, otro tanto. No te lo puedes creer cómo puede ser una persona tan dura y tan necia. Entonces, claro, hay momentos donde realmente nos damos cuenta, ojo, somos responsables de creer y tenemos que tomar decisiones urgentemente a creer y dejar de dudar porque nos da la gana, porque nos interesa, porque somos egoístas, porque no amamos a Dios, porque no queremos honrar a Dios, sino buscamos nuestra propia gloria, nuestros propios intereses. Ahí estamos en peligro. Bueno, queridos, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, que es otra cosa. Cuando uno nace de Dios, del Espíritu Santo, tiene un nuevo corazón, es una persona que obedece a Dios por naturaleza. Oye a Dios por naturaleza, sigue a Jesucristo por naturaleza, ya no es un rebelde, ya es uno que le encanta leer la Biblia, le encanta estar con los hermanos, le encanta hablar de Jesucristo, le encanta poner a Dios en primer lugar, le parece una aventura perder trabajo magnífico, maravilloso, el mejor del mundo, por poder servir a Cristo como predicador del Evangelio, que los hay. Hay personas que han recibido ofertas millonarias de puestos de trabajo. Y han dicho al que se lo ofreció, ¿sabes? ¿Por qué rechazo el trabajo? Porque me pagas demasiado poco. ¡Buah! ¿Cómo? Te estoy ofreciendo millones de dólares, de euros, y me dices que te pago demasiado poco. Sí, porque mi Señor Jesucristo me paga muchísimo más por servirle. Y eternamente, cuando tú ya ni sabes quién soy yo. Él me ama eternamente. ¿Me entendéis? Pero no todos han llegado a este momento, y antes de llegar a este momento, uno tiene que escuchar y es responsable de responder con fe y con humildad delante de Dios. Y si no lo hace, Dios le juzga porque le ha capacitado a reaccionar correctamente. Siga Jesús. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todo y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar, dijo Jesús. El Padre y yo somos uno. Ahí se armó la gran discusión. Voy un poco rápido en eso, porque luego el domingo que viene seguimos con este tema. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. O sea que donde se ve claramente que Dios el Padre y yo somos uno, que Dios obró en mí y yo con Él como Dios el Hijo. Y soy Dios, por lo cual de ellas me queréis apedrear. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Entendieron bien? Entendieron correctamente. Y Jesús jamás se retractó. Al revés. O sea que si luego el domingo seguimos, vemos que Jesús cargó las tintas más todavía. ¿Os habéis enfadado porque yo dije que soy Dios? Pues ahora os lo voy a explicar con más detalle todavía, más rotundamente y con más razón vais a quedar desafiados a creer o no creer. Porque creer en Jesús significa creer que Él es el único elegido por Dios, siendo Dios el Hijo, para salvar la humanidad. ¿Por qué dudas? Como los judíos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Jesús ya había hablado y obrado claramente, ¿por qué entonces dudar? Esta duda no es falta de pruebas, sino resistencia voluntaria. Todo comienza con oír con fe voluntaria y responsable. Ahora, aquí la gran pregunta a la que voy y me quiero dedicar un poco de tiempo. ¿Pocos son determinados a creer? ¿Es eso lo que es la verdad? ¿O es que todos son responsables para creer? Dicho de otra forma,
Son pocos que Dios ha capacitado a poder creer y solamente elige a los que quiere capacitar, a los demás le importan un pepino, le da igual que vayan al infierno, en la condenación eterna, que nazcan sin ningún sentido, solamente para ir a la condenación eterna, le da exactamente igual, como a Hitler, que se vayan a la cámara de gas todos los judíos, le daba igual también. ¿Es así Dios? El mío no, ¿eh? Y de ninguno. Dios es así, pero algunos lo pintan así, que es diferente. Y no se dan cuenta de la gravedad de su error. Lo que están diciendo, ¿verdad? Porque son teólogos que dicen, si A es A, como yo lo entiendo, entonces B también es B, y si B es B, pues C también es C, y se van dando vueltas a la cabeza como superinteligentes y llegan a conclusiones totalmente absurdas, teológicamente hablando. Y se puede ser teólogo muy inteligente, y como John Lennox dijo una vez, por muy inteligente que alguien sea, cuando dice una estupidez, sigue siendo una estupidez. Es una estupidez que Dios no quiere que algunas personas crean porque no le da la gana salvarles, porque pasa de ellos. Solo quiere unos elegidos entre todos para Él. No es así. Dios no es así. Y luego tiene un gran problema en interpretar varios versículos que ahora vamos a leer porque le están la vuelta, porque no encajan en su sistema teológico. Es mejor ser bíblico, sencillamente, y gran teólogo, y las dos cosas se pueden ser perfectamente, como John Lennox, por ejemplo, como Wesley, como Samuel Pérez Millos, como Billy Graham, como Luis Palau, como Eliseo Casal, por ejemplo, de España, y así podríamos mencionar un montón de gente. Pero a algunos no los voy a mencionar por no hacerles daño a su nombre, porque muchas otras cosas que dicen son verdad, y yo les escucho y aprendo de ellos. Pero son predicadores de estas falsas doctrinas muy peligrosas, que nos desaniman a hablar a la gente, porque decimos, le he dicho que venga a la iglesia, no viene, no será elegido por Dios, hasta luego. Endurecido, incrédulo, desgraciado por Dios. Ya está, ya puedo dormir tranquilamente, no tengo que ni orar por él, no tengo que hablarle de él, no tengo que perdonarle si es un enemigo mío, ni tengo que amarle, porque ni Dios le ama, porque ni Dios le quiere tener en el cielo, hasta Dios le quiere tener en el infierno, fíjate tú. Entonces yo soy todavía misericordioso, que todavía no le he mandado al infierno. Es Dios que lo ha mandado al infierno. Pero te das cuenta, estoy hablando en voz alta lo que la gente llega a creer. Y no se lo atreve a decir, pero solo piensan. No hablan a ciertas personas porque ya ellos creen que Dios no les quiere salvar. Que hay un Dios que no les quiere salvar. Que no saben todavía, no han entendido nada en absoluto porque nadie les ha predicado el Evangelio. Les han dicho que el Papa de Roma es el sustituto de Jesucristo y ven su vida y dicen, bueno, eso es una barbaridad entonces, Jesucristo. Sí, claro, sería así, si fuera así. Si realmente es el sustituto de Jesucristo aquí en la tierra, claro, sería una barbaridad la Iglesia Católica si fuese la verdadera. Pero es que no lo es. Jesucristo no tiene sustituto aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo. Y no es un ser humano. Pedro escribió, el pobre que le utilizan como primer Papa de Roma, dijo, no hay Papa de Roma. Yo soy uno de los ancianos entre vosotros, uno más entre vosotros. La roca es Jesucristo. Sacerdotes somos todos los cristianos. No hay ninguna casta especial. El templo no son 4 paredes. Es la persona conjunta uno con el otro que son creyentes en los cuales el Espíritu Santo vive. Eso es el templo de Dios, etcétera, etcétera. Tú lee Pedro, solamente las cartas 1 y 2, escrito por él, y verás que Dios está en contra de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero cuánta gente de nuestras tierras aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia,
han escuchado el verdadero evangelio? Casi nadie. ¿Por qué? Porque casi nadie les ha hablado. ¿Por qué? Porque estamos todos preocupados. ¿Por qué? Porque somos muy pocos, porque algunos encima, desgraciadamente, creen que no se lo merecen, que nos hagamos el esfuerzo, que Dios lo hará cuando Él quiera. Y por eso no van. Mira, durante cientos de años, históricamente hablando, en esta tierra nadie fue misionero. Nadie predicó a Jesucristo de los evangélicos, porque la mayoría creía que Dios salva al que quiera, como quiera, cuando quiera, haciendo su soberana voluntad, hasta que algunos se levantaron y dijeron, se acabó con esta falsa doctrina. Vamos a explicar que cada ser humano es capaz de creer, es responsable de creer, y nosotros somos responsables de ir a predicar el evangelio, porque Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer si nadie va y les habla? ¿Y cómo van a hablarles si nadie les envía? ¿Te das cuenta? Y entonces, en 1727 creo que era, que los primeros misioneros fueron enviados al mundo y dieron su vida para predicar el evangelio. Nosotros deberíamos ser de estos, que estamos dispuestos a perder nuestra vida, que ya está ganada para la eternidad, porque somos salvos, para salvar a aquellos que todavía no son salvos. Juan 10, 25, 26, yo os lo he dicho, dijo Jesús, y no lo creéis. ¿Es un reproche o no? ¿Es un juicio o no? ¿Es una acusación o no? Claramente. Y vuelve a decir que Jesús es un juez justo, no acusa a nadie inocente de lo que no puede haber hecho de otra forma. Las obras que hago en nombre del Padre son las que me acrediten, pero vosotros no creéis porque no sois de mi rebaño. Quiere decir simplemente, si fueses de mi rebaño, creeríais. No significa otra cosa, y es lógico. Si fuese un televisor, se podría ver lo que pone. Son cosas lógicas, no des la vuelta teológicamente diciendo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Que estos pobres no han creído porque no son del rebaño, porque Dios no les ha invitado a su rebaño, porque Dios no quiere que formen parte de su rebaño. No, todo lo contrario. Jesús ha venido a este mundo, está luchando, abrazo partido, está durmiendo poco, está viajando de arriba a abajo de Jerusalén para Samaria y a Judea, de la izquierda a la derecha, arriesgando su vida, arriesgando su comodidad con sus 12 apóstoles, enviándoles a predicar. ¿A qué? ¿Y por qué? Para que la gente crea. Los que no creen. Porque ¿cómo van a creer si nadie les envía, si nadie les predica? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la Biblia mantiene el equilibrio. Dios es soberano, evidentemente, pero el hombre debe responder con fe. Bueno, para que no se os haga demasiado pesado, os cuento una historia que parece ahora lo contrario de lo que he dicho, pero es verdad. Y porque Dios es un equilibrio, es un Dios soberano, conoce los corazones, te conoce a ti, sabe dónde está colocándote a ti, en qué contexto, y quiere que hables exactamente en el momento oportuno a la persona que Él tiene preparada, porque Él optimiza tu vida, Él optimiza tus circunstancias y también de las personas que Él está intentando ganar para su reino. Lo optimiza, los dirige, lo permite que encuentren a personas que les hablan y otras personas que les vuelven a hablar. Por ejemplo, cuando yo vine una vez aquí a España, de mi país, que es Suiza, me subí un autocar en Zúrich y éramos 50 personas viajando. Y cuando tú viajas, te asignan un asiento y ahí no te mueves y no puedes hablar con el de delante ni detrás. Y cuando bajas, tienes que comer rápido, ir al servicio y subir otra vez. Y no puedes hablar con todo el mundo.
Pero yo dije, Señor, si tú quieres que yo hable aquí, ahora mismo, a una persona más que a otra, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí unos evangelios de Juan, azules así, como vida y paz y amor, y voy a ponerme en la entrada ahora, después de la comida, del autobús, para que todos los que suben tienen que pasar por delante de mí. Y voy a repartir esos evangelios. Y depende cómo reacciona uno y otro, yo sé que si esta persona le hablo, no vale la pena porque no está preparado, no busca a Dios, no quiere creer para nada. Pero si hay una persona que yo veo en su reacción que está lista para que yo le hable, porque quiere creer, igual tiene un montón de dudas, pero hay algo que voy a notar en él que quiere creer, pues yo voy a sentarme a su lado el resto de mi viaje. Empezaba la noche, tenemos toda la noche para hablar. Pues se subió un chico, vio el evangelio y me dijo, ¡wow! Esto me dieron en Zúrich, en la calle. ¿Y sabes quién se lo dio en Zúrich en la calle? Mi padre espiritual. Yo no lo sabía. Y él no sabía que era mi padre espiritual que se lo había dado. Lo descubrimos después. Voy a sentarme a tu lado, si me permites. Claro que sí, hablamos. El hombre estaba lleno de nueva era, de que Dios no existe, que es una cosa superior, que es el universo, que no hay resurrección. Una barbaridad que el chico creía era tremendo. Y le fue argumentando, exponiendo a Jesucristo, el Evangelio, quién es Dios, la Biblia, no sé qué, no sé cuánto. Me acuerdo todavía, le puse el ejemplo de la patata. Mira que la patata, incluso si tú la metes en la tierra, resucita. ¿Y cómo lo vamos a resucitar nosotros si Dios dice que vamos a resucitar? Somos sembradas en la tierra y Dios es capaz de darnos una vida nueva, a los que somos salvos y vamos a vivir con Él para siempre. Bueno, le di el Evangelio de Juan, tomamos, digamos, las direcciones y seguimos en contacto. El chico se arrepintió en Zúrich, se bautizó en Zúrich, en la iglesia donde estaba mi padre espiritual. Se vino para España, fue predicador aquí después de formarse. Ahora mismo está en Francia, casado con una amiga nuestra francesa. Quiere decir que Dios hace todo lo posible para salvar a cuantos más que sea posible. Claro, yo no podía predicar a los 50, pero fíjate, si Dios tiene interés de salvar a cuantos más posible, que por lo menos se salvó este en esas circunstancias. Porque Dios me dio la sabiduría y la inteligencia para decir cómo conocer a este chico que valía la pena hablar con él. Claro, Dios es soberano. Dios conoce los corazones. Dios sabe dónde hay gente endurecida, gente que se ha pasado de línea roja, donde hay gente totalmente virgen, inocente, que nadie les ha hablado, que hace falta hablarles. Hay gente que está a punto de creer, pero necesita que alguien les hable. Dios lo sabe. Nosotros tenemos que estar dispuestos a estar en sus manos y hacer lo que Él quiera. Lo que no podemos hacer es callarnos. Yo creo en la Biblia y Pablo dice, estoy libre de la sangre vuestra, porque os he predicado todo el consejo de Dios. ¿De la sangre de quién? Está hablando Ezequiel, el profeta Ezequiel, que Dios dijo, yo no quiero la muerte del pecador, pero voy a pedir cuentas del que no le avisó de su pecado y no le reprendió y no le hizo volver de su camino de perdición. Yo le voy a pedir cuentas. Tendrás sus manos manchadas de la sangre de la persona que ha ido a la condenación eterna. Claro, esa gente no cree nada de esto. La gente dice, ¿para qué lo voy a creer? Me va a quitar el sueño. Me va a quitar mi comodidad. Me va a hacer gastar el dinero en Biblias para que otra gente conozca a Dios. Me va a quitar las ganas de ir de vacaciones o en vacaciones pensar en el que está al lado de mí tumbado en la arena, que igual necesita a Cristo. ¿Te das cuenta? Son muy cómodos. Están colaborando con el enemigo. Están dejando ir a la gente a la perdición.
por su teología. Tengamos cuidado que este virus no nos afecte, que esta forma de pensar no penetre en nosotros, que lo tengamos bien separado de lo que Dios dice en su palabra y seamos totalmente diferentes, no locamente diferentes. Yo no estaba amargándome la vida porque no podía hablar a los otros 49 en el autobús. Yo estaba consciente que Dios quiere que hable, pero Dios sabe y tiene formas de hablar a los demás. Yo no soy Dios, yo soy solamente un siervo suyo y hablo lo que puedo, pero sí que voy a ser un siervo suyo y voy a hablar donde tengo que hablar, queridos. Eso es lo que significa que es nuestra iglesia, una iglesia misional, que va a donde está la gente y no espera que Dios les mande para acá porque les quiere salvar y a otros no. La Biblia mantiene el equilibrio. Dios es soberano, pero el hombre debe responder con fe y yo tengo que predicar el Evangelio. Es mi obligación como cristiano. Pruebas. La gente que piensa que Dios impide a las personas creer, tiene un gran problema, porque tiene que explicar por qué no creen, porque algunos creen. Entonces, ¿por qué algunos creen? Porque Dios les da un corazón nuevo, les regenera, les salva, les da el Espíritu Santo, les hace hijos de Dios, para que luego pueden creer. Es lo que dicen. Es mentira. Totalmente falso. Absolutamente falso. Es cambiar las cosas totalmente al revés. Y luego se llaman de sana doctrina. Cuidado con los de sana doctrina. Mira aquí. Juan 1, 10 a 13. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Estamos hablando del mundo entero con los rebeldes y todo contra Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? El mundo. Pero el mundo no le reconoció. Son rebeldes. No querían. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Puede ser Israel, pero el mundo es el mundo. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre. A estos. Después de recibir, después de creer, les dio, ¿qué dice aquí? El derecho de ser hijos de Dios. Primero recibir, primero creer y después el tener el derecho de ser hijo de Dios. Si yo creo esto, no puedo seguir hablando como algunos hablan. Porque primero es escuchar el Evangelio, creer, recibir a Jesucristo y luego ser hijo de Dios. Tampoco puede seguir siendo católico apostólico romano. Porque tanto les gusta a los católicos hablar de que la fe sin obras es muerta. Mire, te voy a explicar, católico apostólico romano, lo que significa esto. Si tú crees que Dios habla por su palabra, si tú crees que eso es inspirado por Dios, y la Biblia dice, primero hay que recibir a Jesucristo, primero hay que creer, y luego se puede ser hijo de Dios. Si tú lo crees, tus obras lo tienen que demostrar que lo crees, y tienes que desechar tu bautismo de niño, de bebé, porque no vale para nada, y tienes que demostrar que lo crees bautizándote de mayor. Primeramente recibiendo a Jesucristo, creyendo en Jesucristo, para tener vida eterna, para ser hijo de Dios. Y no cambies la Biblia. Porque Jesús dijo, muchos me llamarán Señor, Señor, porque yo les voy a decir que sois gente que habéis cambiado mi palabra, porque eso es lo que significa textualmente hacedores maldad. Gente que no respeta mi palabra, significa. Porque la fe no es creer algo. La fe no es creer en la Iglesia Católica Apostólica Romana, la fe es creer a Dios. Y creyendo a Dios sabrás lo que tienes que creer, lo que el Papa dice y lo que no. Yo creo muchas cosas lo que dice el Papa, pero no porque es el Papa, porque no coincidimos, porque leemos la misma Biblia. ¿Me explico?
esto no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, pero después de recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador una vez por todas, en un momento concreto, sabiendo que no lo habían recibido ni en la hostia, ni en el bautismo, en la confirmación, ni en la primera comunión, ni en la misa, en ningún momento la han recibido, sino entienden que todo esto ha sido sacramentos, tradiciones, actos humanos, con buena voluntad, a lo mejor vamos a decir, pero falsos, totalmente falsos, inútiles para Dios, y hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único determinado por Dios que cuando yo le recibo, cuando yo creo en Él, Él me salva. Él me perdona mis pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único. Es el único Señor y Salvador elegido y predestinado por Dios que cuando yo creo en Él, soy salvo por la fe. No por obras, por la fe. Pero luego mi fe tiene que demostrarse en mis obras. Os voy a contar otra historia. En Valladolid vivía Asun Tejada. Estaba todavía, o sea, era viuda en ese momento, recién se había muerto su marido, con un duelo tremendo, buscando a Dios. Le hablamos de Jesucristo. Creyó en Jesucristo, creyó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creyó en Él, le recibió, creyó en Él, nació de Dios, como dice aquí, nació de Dios, se hizo hija de Dios, empezó a tener un poder de vivir una vida nueva. Y fíjate, su fe fue viva y verdadera. Fue a la Iglesia Católica, vio al cura levantar un cacharro que se llama el cáliz y dijo: he aquí, por magia de mi iglesia y mi poder, por sacerdote ordenado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fe le hizo levantarse y marcharse y nunca más volvió. Porque es mentira. Si yo recibí a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita mi pecado, yo necesito tomar ningún pancito de estos, ninguna hostia, ni nada de esto. ¿Me explico? Perdonad si soy demasiado claro, pero no quiero que nadie se confunda. Porque tanto amó Dios al mundo. Luego vamos a tener que saltar algunos versículos, pero fijaos en este. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez, ¿qué es primero? Creer. Y luego, recibir vida eterna. Creer, recibir vida eterna. Escuchar, creer, recibir vida eterna. Escuchar, creer, vida eterna. No es al revés. Por estos queridos hermanos tan atrevidos, míos, que les quiero, pero no estoy de acuerdo con ellos, son capaces a decir, y eso sí que me encienda mi ira santa, son capaces de decir que aquí, que Dios amó de tal manera al mundo, que no quiere decir lo que tú piensas, querido, que te gustaría tanto que Dios te ame a ti. No, ama solamente en el mundo, de todo el mundo, a los elegidos, quiere decir. A todos los demás pasa olímpicamente. Ya te lo he dicho, que vayan al infierno, no pasa nada. Yo soy Dios que podría salvarles, pero no me da la gana. Así hablan en nombre de Dios. Te lo explico, querido hermano, eres un elegido, tú sí que eres elegido. Los demás, Dios pasa de ellos. ¿Eso qué puede producir en ti? Un orgullo pecaminoso. Sentirte elegido, y que Dios pase de los demás. Pero si a ti te ama, a los demás aborrece. Y no permiten que sus feligreses dicen que Dios ama a todo el mundo, porque dicen, no, falso. No ama a todo el mundo. Y la Biblia dice que sí, que Dios de tal manera ama a Dios al mundo. No, pero es que no lo entiendes. Es que todo el mundo, todos, judíos y gentiles de todo el mundo,
los ama, pero solamente los elegidos. No está escrito, pero te lo digo yo. Tienes que leer el resto de la Biblia para que lo entiendas que es así. Eso es sembrar confusión, desconfianza. Porque si yo no fuese salvo, yo diría, pues, ¿vale la pena que yo intente creer? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena creer que Dios es amor? ¿Vale la pena ir, siendo salvo, ir a predicar? ¿Vale la pena? Si tengo un Dios que tampoco ama a la gente, que le da lo mismo que la mayoría de la provincia de Burgos, parece que no le da la gana salvar, porque fíjate si son duros. Yo no veo un Dios duro, queridos, yo veo gente cristiana despistada, atrasada en su tarea. Eso veo yo. Yo no veo ningún Dios que pase olímpicamente de Burgos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo lees lo que está escrito? No quiere condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído. O sea que eso quiere decir, al que el juez condena porque no ve, le ha vendado los ojos. El mismo juez lo ha vendado los ojos. Y dice, mira. Y dice, no estás mirando. Y el que tiene los ojos vendados dice, pero si los tengo vendados, pero es que te lo mereces. Si no, no estarías aquí en tribunal. Algo habrás hecho para merecerte que estén vendados. Ahora te condeno por tener los ojos vendados. Es que nosotros somos hechos la imagen de Dios. Una de las cosas de la imagen de Dios es saber lo que es justo. Solamente los dictadores juzgan así. Los peores, los más malos. Pero las personas que son medianamente humanas y razonables no juzgarían así. Le quitarían la venda. Si yo tengo el poder para quitarte la venda, si quiero juzgarte por no mirar, pues primero te quito la venda. Ahora, si te quito la venda y no quieres mirar porque no te da la gana, entonces te juzgo, porque no quieres mirar. Y Dios ha quitado. Quiere decir que Dios no ha permitido que el ser humano esté tan perdido que no puede escuchar. No está tan perdido que no puede saber que Dios está diciendo que va a la condenación eterna, que está siendo juzgado, que porque no cree está siendo juzgado, que solamente tiene que creer en Jesucristo lo que Dios dice acerca de sí. Eso no es tan difícil. Claro, no lo puede imaginar nadie por sí mismo, por eso tenemos que ir a predicarlo. Pero cuando tú lo predicas, hasta un niño de 4 años lo entiende perfectamente. Porque este niño es el Evangelio, es sencillo, es absolutamente sencillo. Y el que no cree es porque no le da la gana, porque no quiere, o porque no le hemos explicado por qué debe creer. No le hemos quitado sus objeciones, no le hemos ayudado. No hemos ayudado a quitar las objeciones de su corazón. Pero aquí dice claramente, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en nombre. Quiere decir que Dios no condena a la persona por ser una persona que haya cometido, vete a saber qué crímenes o qué pecados. Dios no condena a las personas por esto en este mundo ahora mismo, sino condena a personas porque no creen, porque no acepten el perdón de sus pecados, porque no reconocen su pecado, porque no aman al que es su Salvador, porque no lo quieren ser sus propios dioses. Claro, y Dios trabaja para que las personas queden convictos de sus pecados.
El Espíritu Santo ha venido para convencer el mundo rebelde, de sus pecados, y su pecado es que no creen en Jesús. El Espíritu Santo hace su obra. Ahora tenemos que ir nosotros a explicárselo y predicar el Evangelio. Bueno, aquí tenemos el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, ¿te das cuenta? El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanece bajo el castigo de Dios. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. De aquí, importante, porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia quiere decir que Dios inmerecidamente envió a su Hijo para pagar por ti y por mí lo que tú y yo debemos delante de Dios. Eso es gracia. Mediante la fe. No quiere decir que la fe es dada a algunos y a otros no, sino está diciendo no por obras, mediante la fe. No por obras, no por tus méritos, es por la fe. La fe es aceptar. Hay un ejemplo en esta guía que pongo. Si la tía Margarita, que ha muerto, te ha dejado una herencia de 100 millones de euros, y te lo dice el notario, porque hay que anunciarlo para que tú lo puedas creer y lo puedes recibir, y tú lo recibes la notificación y no te interesa creer a la tía Margarita, no te da la gana de tomarte el tiempo, de presentarte el tiempo, de firmar donde tienes que firmar y recoger el dinero, evidentemente no vas a heredar. Pero si vas y firmas, estás y crees y lo recibes, ¿qué mérito te has ganado? Ninguno. Solamente has demostrado que no eres estúpido, que no eres tonto, que tienes la cabeza en su sitio y que eres normal. Simplemente. La persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador es la persona más normal del mundo. Los que no son normales, con todo mi respeto, son los que no creen. Porque las evidencias son tan tremendas a favor de Jesucristo, a favor de un creador de este universo, que la Biblia es palabra de Dios, que hay que tener un problema para no creer. Creer es lo más normal del mundo. Para eso está la inteligencia artificial también, y con eso voy a ir terminando. El otro día me divertí poniendo unos datos en mi chat de GPT y pongo, ¿qué probabilidades hay matemáticas que un universo que no existe absolutamente nada, pero absolutamente nada, nada, que exista con estas perfecciones y con estas medidas exactas, cómo funciona y para que se llama Tierra y que podamos vivir aquí con el oxígeno y con la distancia correcta del Sol y de la Luna y la rotación y la inclinación y no sé qué, no sé cuánto. Dice, querido, esto es prácticamente cero probabilidad que exista este mundo, este universo. Por esto, dice la inteligencia artificial, por esto muchos creen que tiene que haber un Dios, un creador. Lógico, ¿no? Lo más lógico. Repito, por muy inteligente que sea una persona que diga lo contrario, sigue siendo una estupidez. Por muy inteligente que sea una persona que crea que de la nada todo esto se ha hecho por pura casualidad, cuando la ciencia matemática te está confirmando que la probabilidad es prácticamente cero, pero absoluto, y tú todavía crees que sí que es posible. Cuando dicen que es cero probabilidad, y tú sigues diciendo, no, sí, tiene que ser posible. Pues hay que ser muy cerrado de mente y de corazón. Bueno,
seguir preguntando, ¿y qué te parece la Biblia? Con todas las profecías exactas, las 300 sobre Jesucristo que se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué probabilidad hay que este libro exista por pura casualidad, por la intención humana y que no tenga su procedencia de Dios, soberano? Dice probabilidad 0, prácticamente. Quiere decir, la misma característica tiene la Biblia que el universo. El universo con la Biblia, que se ve que Dios que hace lo imposible, lo que es imposible lo hace Dios, este Dios ha hecho este universo, porque es imposible que exista, y este mismo Dios ha dado la Biblia, porque también es absolutamente imposible que exista, tal como exista, con todas las profecías cumplidas. Bueno, he seguido un paso más. He dicho, ¿y Jesucristo? ¿Es posible? ¿Qué probabilidad hay que en los últimos 6.000 años, con toda la población humana que podía haber hecho, con toda la gente que dijo que había sanado a ciegos, ha resucitado muertos, que era Dios, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué probabilidad hay que alguien existe como Jesucristo que dijo que me voy a morir y al tercer día voy a resucitar y se apareció a sus discípulos, sus testigos, y dejó la tumba vacía? ¿Qué probabilidad hay que un ser así exista? Probabilidad prácticamente 0. ¡Wow! O sea que Jesucristo es Dios. Es absolutamente único. Estamos hablando de lógica, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de argumentos para creer o no creer. Estamos viendo que es absolutamente absurdo creer que existe este mundo sin Dios. Es absurdo creer que la Biblia no sea inspirada por Dios. Es absurdo creer que Jesús no sea Dios. Porque todas las evidencias están a favor que este universo es creado por Dios, la Biblia es inspirada por Dios y Jesucristo es Dios. Además lo tenemos por escrito. Es lo que siempre hemos creído, queridos. Aquí os lo dejo. Quiere decir dos cosas. Lo que acabo de decir, que Jesucristo es totalmente creíble. El que dice que no puede creer es porque nadie le ha predicado, nadie se lo ha explicado o no quiere creer. Y para eso estamos nosotros. Dios nos envía. Somos una iglesia misional con responsabilidad. El ser humano, Dios no le ha privado de la capacidad de creer, porque es simplemente un acto humano. Yo creo o no creo. Otra cosa es que no me da la gana creer. Y esto es la libertad del ser humano, que algunos pueden decir, no quiero creer, rechazo, resisto a Dios voluntariamente, libremente, no porque Dios me obliga a rechazarle, porque Dios me incapacitó aceptarle, porque Dios podría cambiar mi corazón y no quiero hacerlo. No, porque cada ser humano es capaz, es responsable y Dios le va a juzgar por su responsabilidad que tiene, libre y totalmente capaz. Y si no es así, Dios sabrá cómo tener misericordia con cada uno. Pero desde luego nosotros aquí no nos salvamos ninguno si no creemos. Ninguno tenemos excusa si no creemos. Luego nuestra fe tiene que tener obras. No podemos seguir diciendo yo creo y luego vivir de forma contraria. Tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. Y luego también es importante, queridos, que nos demos cuenta que la Biblia es muy clara. Primero viene oír el Evangelio, creer, y luego Dios hace el milagro de cambiar el corazón. No hay truco en eso. No podemos cambiarlo para que encaje con nuestra teología. Y también deciros que Dios es soberano. Él sabe lo que tiene que hacer para usarnos, para enviarnos, para capacitarnos, para darnos encuentros, y debemos orar por las personas porque Dios escucha nuestras oraciones precisamente.